Se llamaba Lidia. Y, como muchas otras, había aprendido durante años a callar lo más importante. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Durante el día sonreía, respondía a los mensajes, criaba a sus hijos, preparaba la cena y lograba ser fuerte para todos los que la rodeaban. Pero de noche comprendía que su alma gritaba. Se convirtió en una costumbre, despertarse poco después de las 2 de la madrugada. El corazón latía sin motivo. Los pensamientos corrían unos tras otros. Escenarios. ¿Y sí? ¿Qué pasaría si? ¿Por qué entonces dije justamente eso? Y cada momento acababa igual. Tendida, apretando la almohada contra el pecho, como si pudiera detener aquella tormenta interior. Probó de todo. Meditación, música para dormir, infusiones de hierbas, velas aromáticas, ejercicios de respiración. Pero nada llegaba hasta donde realmente dolía. No era simplemente insomnio. Era un alma inquieta, cansada de gritar al vacío. Y en una de esas noches recordó, sin saber bien por qué, la vieja Biblia que estaba en la estantería de su dormitorio en Madrid. Sus padres se la habían regalado en un cumpleaños con una dedicatoria. Cuando llegue la oscuridad, abre la palabra. Entonces le pareció una frase trillada. Pero ahora, la oscuridad era más densa que nunca. Se levantó. No encendió la luz, solo una pequeña lámpara de noche. La Biblia estaba cubierta de polvo, la tapa algo desgastada. La abrió al azar. Y lo primero que vio fueron las palabras de Isaías. Al de firme propósito lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Las leyó 2 veces. Luego una tercera. Sonaban suaves, casi tímidas, pero llevaban más fuerza que todas las técnicas de relajación juntas. Era como una voz que no hablaba en general, sino directamente a ella. Puedo calmarte. Pero debes dejar de concentrarte en tus miedos y fijar tu mirada en mí. Aquella noche no se durmió enseguida. Pero, por primera vez, no tuvo miedo de ello. Se sentó en el suelo junto a la cama, con la Biblia en las manos, y leyó en voz alta. No porque alguien le hubiera dicho que debía hacerlo, sino porque esas palabras ya no eran solo texto. Se estaban convirtiendo en respuesta. Su alma, al fin, encontró a quien la escuchara. Al día siguiente despertó sin haber descansado del todo, pero más tranquila por dentro. Si hubiera que describirlo con una imagen, su corazón era como un mar agitado, al que alguien de pronto lanzó un ancla. Decidió intentarlo otra vez la noche siguiente. Y de nuevo abrió la escritura al azar. Esta vez fue un salmo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Y otra vez, no magia. No un efecto automático. Pero algo muy real. Esas palabras comenzaron a penetrar más hondo que los pensamientos. Tocaban su alma. Y ésta, a su vez, empezaba a serenarse. Lidia comenzó a incluir cada noche la palabra de Dios en su ritual. Pero no como algo religioso. Como fuente. Comprendió que la Biblia no está para entenderla por completo. Está para darle un lugar dentro de uno mismo. Para dejarla hablar justo allí donde duele, donde hay vacío, donde da miedo. Una semana después escribió en su diario. Mi alma ha sentido que alguien la escucha. No dejó de despertarse de madrugada. Pero aquellos despertares ya no eran una guerra. Se habían convertido en un encuentro. En un momento en el que Dios y el alma dialogaban en silencio. La palabra se volvió medicina que no se encuentra en la farmacia. Paz que no dependía de las circunstancias. Y cuando alguien le dijo, te noto más serena, ¿cómo lo haces? Ella respondió, no escucho la ansiedad. Escucho la Biblia. De regreso a casa en el autobús urbano de Sevilla, Andrés miraba por la ventana, pero no veía nada. En su cabeza reinaba el caos. ¿Cómo arreglar las deudas? ¿Cómo decirle a su esposa que en el trabajo había recortes? ¿Qué contestar a su hijo cuando pregunte por qué ya no van más al zoológico? ¿Y por qué, últimamente, sentía dentro un ruido constante que no lo dejaba respirar? Era un hombre al que todos consideraban fuerte. No se quejaba, no explotaba, hacía en silencio todo lo necesario.
Pero por dentro, todo temblaba. Sentía que estaba al borde, que en cualquier momento se rompería. Y no se trataba solo de la presión externa. Era una guerra interior. Aquella noche, incapaz de dormir, se levantó, salió en silencio de la habitación donde dormía la familia y fue a la cocina. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la nevera. Y susurró: Dios, si existes, haz algo. No sé cómo seguir. Silencio. Tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pero junto con él, una calma. Extraña. Inesperada. Andrés no era religioso. En casa había una Biblia solo porque su abuela se la había regalado en su boda. Pero ahora la abrió. Sin plan, sin expectativas. Simplemente, la abrió. Lo primero que encontró fue un salmo. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Andrés no era sentimental. Pero en ese instante, aquello lo tocó. Como si alguien supiera todo lo que sentía y respondiera directo a su corazón. Eso no solucionó sus problemas. Pero le dio algo, la certeza de que no estaba solo. Y eso ya era mucho. Empezó a acudir cada noche a esa Biblia. A leerla no como un libro para otros, sino como una carta personal dirigida a él. Y cada noche algo cambiaba. Los problemas seguían allí. Pero dentro empezaba a aparecer un espacio. Para la fe. Para la esperanza. Para la idea de que todavía podía estar bien. Un día leyó en Isaías: No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Leyó esas palabras en voz alta. Y no sonaban como un cliché religioso. Sonaban como una promesa. Suave, pero firme. Como alguien que te pone la mano en el hombro y te dice: resiste. Estoy a tu lado. Esos momentos se convirtieron en su respiro. En su refugio en tiempos en que la cabeza quería estallar. La palabra de Dios se convirtió para él en lo que es un ancla para el barco en plena tormenta. Con el tiempo empezó a notar que algo cambiaba en él mismo. Ya no callaba cuando algo le dolía. Empezó a hablar con sinceridad con su esposa. Empezó a pasar tiempo con su hijo no porque tocaba, sino porque lo deseaba. Y aunque la situación en el trabajo no mejoraba, ya no sentía ese miedo paralizante. Había sido reemplazado por paz. No una paz dependiente de las circunstancias, sino la que llega cuando confías en alguien más grande. Una noche, durante la cena, su esposa le dijo: Parece que has cambiado. Estás más tranquilo. Y hasta más cercano. ¿Qué ha pasado? Andrés sonrió y contestó: He empezado a escuchar. No la televisión. No a los políticos. No a mi miedo. Sino a la palabra de Dios. No se convirtió en predicador. No empezó a citar versículos en cada paso. Pero cada noche, después de todo, abría esa misma Biblia. Y escuchaba. Porque en ella no hay solo sabiduría. Hay una voz. Una voz que no grita, no aplasta, no asusta. Sino que habla. Con calma. Con sabiduría. Con ternura. Esa voz tranquilizó su alma. Y ahora, cuando los pensamientos volvían a presionarlo, ya sabía qué hacer. No huir, sino abrir la palabra. Y escuchar. Porque quien escucha la palabra de Dios no oye solo la verdad. Oye a Dios mismo. Se llamaba Tatiana, y hacía tiempo que se había acostumbrado a que sus pensamientos fueran como espectadores en un estadio. Ruidosos, agitados, incontrolables. Durante el día se confundían con el bullicio de Barcelona. Pero de noche, se volvían insoportables. Cuando todo alrededor guardaba silencio, su mente se aceleraba más. Como una maratón sin meta. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no consigo detener el flujo de pensamientos? Se preguntaba una y otra vez. A veces, para huir, ponía música, la televisión, incluso podcast para dormir. Pero algo no encajaba. Ni siquiera la voz de otras personas le daba paz. Porque su alma no pedía solo ruido, clamaba por la verdad. Un día, en una tienda, se topó por casualidad con un pequeño reproductor de bolsillo que llevaba escrito: Audiobiblia. Delgado, sencillo,
con auriculares incluidos. Su mano se alargó hacia él instintivamente. No porque fuera religiosa, sino porque algo en su interior susurraba: esto aún no lo has probado. Lo compró y no lo abrió durante 3 días. Como si le diera vergüenza. Pero aquella noche, cuando su corazón volvió a latir demasiado rápido, se colocó los auriculares, pulsó el botón y escuchó una voz. Masculina, serena, profunda. En el principio era el Verbo. Sonaba simple, pero increíblemente poderoso. Escuchó sin detenerse. El Evangelio de Juan. Los Salmos. Los Proverbios. Sus ojos permanecían cerrados, pero algo dentro se abría. Lo que siempre había considerado un texto meramente religioso se transformó en agua para un alma sedienta. La voz no solo leía, tocaba el corazón. Y cada palabra, especialmente versículos conocidos como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», ya no sonaban como verdades ajenas, sino como una promesa que alguien por fin cumplía. Tatiana notó que, cuanto más escuchaba la Biblia, más se calmaban sus tormentas interiores. Por primera vez en mucho tiempo se despertaba no agotada, sino con la sensación de que alguien había estado hablándole toda la noche. No un grito, no órdenes, sino un diálogo pacífico. Dejó de aferrarse a las redes sociales por la mañana. Ahora, lo primero que hacía era poner sus salmos favoritos. Escuchaba cómo David confiaba en Dios en medio de la guerra, entre enemigos, en una cueva. Y pensaba, si entonces, en aquella oscuridad, la palabra fue luz, ¿por qué no dejarla brillar también ahora? Un día viajaba en tren y, como siempre, llevaba los auriculares. Su compañero de asiento, un hombre mayor, le preguntó, ¿qué escuchas con tanta atención? Ella respondió, la Biblia. En audio. Él sonrió, tu rostro ha cambiado. Se te ve tranquila. No se ve eso todos los días en un vagón. Ella también sonrió, porque sabía que la paz no venía de ella. Venía de la palabra, de la voz que no grita, pero dice la verdad. Tatiana no se lo contó de inmediato a sus amigos. No lo entenderían, pero poco a poco empezó a compartir. Prueba simplemente a escuchar, sin analizar, sin querer comprender cada detalle. Escucha, y deja que estas palabras hagan su trabajo. Y algunos realmente lo intentaron. Una amiga le dijo, no lo esperaba, pero lloré cuando escuché no temas, porque yo estoy contigo. Otra contó que se había dormido con los auriculares y despertado con la sensación de que no estaba sola. Porque la palabra no es solo texto. Es presencia. Las palabras de la Biblia no son simplemente frases. Son la voz de Dios, que encuentra el camino hacia las habitaciones más oscuras del corazón. Ahora Tatiana sabía, cuando el corazón está inquieto, no siempre hace falta una respuesta. A veces basta con escuchar. Dejar que la verdad fluya, como agua, como música, como caricia. Y entonces llega lo extraño, pero real, el silencio. El silencio que da la palabra. No del mundo, sino de aquel que creó el mundo. María no era una novata en la fe. Iba a la iglesia desde niña, sabía las oraciones de memoria, tenía en casa varias Biblias, grandes, pequeñas, con comentarios. Pero justo ahora, cuando su vida se desmoronaba, se enfrentaba por primera vez al silencio de Dios. Sus oraciones parecían cartas vacías. Los cultos, como un teatro, donde ella era actriz sin papel. ¿Y la Biblia? Permanecía en la mesilla, cubierta de polvo. Porque María no creía que sus palabras pudieran ayudarla en ese momento. Su marido acababa de entrar en la UCI del Hospital de Valencia. Un ictus. Con 42 años. Ayer todavía sostenía en brazos a su hija, y hoy, yacía en silencio, conectado a las máquinas. María rezaba, gritaba, suplicaba, luego callaba. Pero Dios, también callaba. La tercera noche, cuando ya no quedaban lágrimas, tomó la Biblia. No porque esperara algo, sino porque ya no sabía a dónde ir. La abrió al azar. Sus ojos se posaron en estas palabras. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Y no fue un trueno, no una señal, pero algo dentro de ella se estremeció.
Por primera vez en muchos días no pidió nada. Por primera vez, simplemente escuchó. No con los ojos, con el corazón. A la mañana siguiente, mientras su hija aún dormía, María volvió a abrir la Biblia. No al azar. Deliberadamente. Buscaba los salmos. Buscaba historias de dolor. Abrió el libro de Job. Y de repente comprendió. Aquel hombre tampoco recibió respuesta inmediata. Pero no dejó de clamar. Porque la esencia no es que Dios siempre responda como queremos, sino que está presente, incluso en el silencio. Desde ese día María empezó a leer en voz alta. No solo para sí misma. También para su marido. En la UCI. Con voz suave. A veces las lágrimas interrumpían las frases. Pero no se detenía. Leía sobre Lázaro. Sobre la mujer que tocó el manto de Jesús. Sobre sanidad. Sobre que incluso en la tumba, Dios es más fuerte. Una enfermera se acercó un día y le dijo: «Usted está cada día con ese libro. ¿Es sacerdote?» «No», sonrió María. «Solo una esposa que aún cree». Y precisamente en esa lectura algo empezó a cambiar. No enseguida en el cuerpo de su marido, sino en su corazón. En lugar de preguntas como ¿por qué?, comenzaron a surgir otras. ¿Cómo permanecer al lado? ¿Cómo confiar el dolor? ¿Cómo dejar hablar a Dios, incluso cuando calla? Una mañana sintió la necesidad de escribir en su diario. La Biblia no es la respuesta a todas las preguntas. Es la presencia en cada una de ellas. Y empezó cada mañana a anotar un versículo que tocaba su alma. Lo colgaba en la nevera. Luego en el espejo. Uno más en una nota para su hija. Para que, incluso cuando no hubiera palabras, la palabra estuviera cerca. 2 semanas después, su marido despertó. Lentamente. Sin espectáculo. Pero con una mirada que lo comprendía todo. Sus primeras palabras fueron casi un susurro. «Te oía leer». María lloró. No por el milagro, sino porque entendió que Dios realmente estaba allí. Aunque ella no lo oyera, Él la escuchaba. Y la Biblia había sido su idioma. Más tarde contaba esta historia a una amiga que le decía: «No puedo orar. No tengo fuerzas». «No ores», respondió María. «Simplemente escucha. Lee en voz alta. Siéntate con la escritura, incluso en silencio. La palabra encontrará el camino». María sabía ahora, la Biblia no es un amuleto. No es una fórmula. No es una respuesta. Es una voz. No siempre retumba. A veces susurra. A veces calla. Pero siempre actúa. Ahora cada mañana empezaba con estas palabras: «Señor, habla, aunque todavía no te oiga. Yo escucho». Y, de manera extraña, cuando el corazón está dispuesto a escuchar, el silencio también empieza a hablar. Ella no entendió de inmediato cuándo sucedió. Quizá fue aquella tarde, cuando después de un día difícil abrió la Biblia no por obligación, sino por deseo. O tal vez, cuando por primera vez notó que antes se aferraba a la palabra como a la última tabla de salvación, y ahora, como a un cinturón de seguridad. En su corazón ya no había pánico. Había confianza. No ruidosa. Silenciosa. Pero firme. Irene, en Madrid, aprendió a escuchar. No solo a leer pasajes, sino a escuchar, a sí misma, a las circunstancias, al mundo. Y sobre todo, a Dios. Descubrió que su voz no siempre se oye en relámpagos y truenos. Más a menudo, en pequeños detalles. En una palabra que cobra vida. En un versículo que la encontró justo aquel día. En una línea que susurra cuando todo calla. Antes buscaba respuestas en la Biblia, ahora buscaba presencia. Ya no preguntaba: ¿por qué pasó esto? ¿Cuándo cambiará la situación? Preguntaba de otro modo: Señor, ¿cómo ves esto? ¿Qué quieres decirme aquí, en medio de todo? Un día, durante su café matutino, abrió el Evangelio de Marcos y leyó un pasaje conocido. Reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y sobrevino una gran calma. Irene lo leyó varias veces. Antes se fijaba en el milagro, en el poder. Ahora, en las últimas palabras, una gran calma.
Justamente esa calma se convirtió para ella en prueba de que Dios actúa. No el momento espectacular de sanidad, sino el simple, calla. Y el mar de pensamientos, obedecía. Desde entonces llamó a una de sus partes favoritas de la mañana, la gran calma. Era el tiempo antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Tomaba la Biblia, se sentaba en su sillón preferido junto a la ventana y simplemente escuchaba. A veces leyendo, a veces en silencio, pero siempre con el corazón abierto a lo que la palabra dijera. En ese mismo periodo su amiga atravesaba una depresión. Irene no daba consejos. Llevaba té y se sentaba a su lado. Un día le regaló una pequeña libreta y le dijo: no escribas tus pensamientos. Solo copia versículos de la Biblia que te toquen. No los analices. Solo escríbelos. Despacio. Palabra por palabra. Te sorprenderá cómo comienzan a hablarte. Su amiga empezó. Al principio no entendía por qué. Pero tras una semana dijo: he sentido que es como un hilo. La palabra es como un hilo que me vuelve a coser por dentro. Irene sonrió. Porque sabía que así es como funciona. La palabra de Dios no siempre rompe las nubes. Pero siempre cose el alma. Antes pensaba que la paz llegaba cuando todo iba bien. Ahora sabía. La paz es cuando Dios está cerca, incluso cuando todo está mal. Y esa paz no se desvanece, no la borra el ruido de las noticias. Porque no es externa, está enraizada. Sus mañanas se convirtieron en un espacio sagrado. Sus noches, en tiempo de gratitud. Sus días, en un campo de acción, pero sin agitación. La Biblia dejó de ser una disciplina espiritual, se convirtió en amiga. A veces consejera, a veces espejo, pero siempre la voz de aquel que no calla cuando el corazón escucha. Un día organizó un pequeño encuentro para mujeres. Lo llamó El silencio que habla. Y compartió algo sencillo. No he aprendido a controlar mi vida. He aprendido a detenerme en ella. Y cuando me detengo, la palabra comienza a sonar. Mostró su vieja libreta. Allí solo había versículos. Sin explicaciones. Sin comentarios. Pero cada uno, con una lágrima o un suspiro. Este es mi mapa de paz, dijo. Porque cada pasaje es un punto donde Dios vino. Cuando alguien preguntó: ¿y si la Biblia no funciona? ¿Y si leo y no siento nada? Respondió en voz baja: es como la lluvia. Puede que no veas cómo crece la semilla, pero si la riegas, germina. Así es con la palabra de Dios. Aunque ahora no lo sientas, ya está actuando. Al final dijo: yo buscaba respuestas. Y encontré una voz. No siempre fuerte, pero siempre precisa. No siempre rápida, pero siempre a tiempo. Es la voz de la Biblia. Es la voz de mi Dios. Y cuando por las noches la ansiedad volvía a su mente, simplemente abría la escritura y susurraba: habla, Señor, te escucho otra vez. Deja en los comentarios: ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.